Amalgama, un espacio en donde 6 amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo. La espiritualidad y el proceso para lograrlo es una parte extremadamente importante de muchísimas culturas en el mundo y ha variado en procesos y técnicas a lo largo de la historia. Mantras, meditaciones, mindfulness e incluso la oración forman parte de un viaje individual hacia la espiritualidad. Cuando yo pensé el mío, me di cuenta rápidamente que cada proceso e interiorización de las verdades varía entre civilizaciones, circunstancias, disposición, pero también varía según las generaciones. Para este episodio quería explorar este concepto con ustedes. Cómo cada una de nosotras se acerca a la noción de la espiritualidad y cómo pensamos que es generalmente percibida en la sociedad por su potencial asociación con la religión, la psicología e incluso la política. El grupo de hoy es bastante ecléctico respecto a este tema. Vamos desde espirituales y religiosas a espirituales pero no religiosas e incluso agnósticas. Antes de comenzar, quería hacer una reserva. La espiritualidad es algo muy personal. Cada uno la vive a su propio estilo, a su propio ritmo, en el tal caso que decida explorarla. El contenido del siguiente episodio son opiniones que hemos desarrollado tanto por experiencia individual como por investigación propia. Y hay que recalcar que nuestras opiniones no son verdades absolutas ni es un intento de afirmar si estás en lo correcto o en lo incorrecto en relación a tu espiritualidad o en algunos casos tus creencias religiosas. Ni que eso te hace mejor o peor persona. El siguiente episodio es una simple exploración del tema en la sociedad. Hoy con ustedes, Valerie, Claudia, Mariana y Joana B. Bienvenidos al 9º episodio de Amalgama. Mi casa fue bastante particular. Había mucho espacio para que cada una explorara su espiritualidad y siempre era promovido que lo hicieras, que nunca te quedaras nada más con los conocimientos académicos o lo que la sociedad te está diciendo, ni mucho menos, sino que tú mismo tomaras en tus manos la posibilidad de explorar. Tú entras a mi casa y tal cual vas a ver un Buda y vas a ver un libro sobre astrología y vas a ver un libro sobre cómo sanar chakras y es bastante variado. Y lo que a mí me parece interesante es la percepción incluso. A pesar de que todos crecimos en la misma casa, cada quien percibió a su manera esa espiritualidad y esa promoción de creencias religiosas. Cuando le pregunto a mi mamá cómo ella ve la espiritualidad o su proceso espiritual, ella hizo la separación entre la ella espiritual y la ella católica. Ella hablaba que su espiritualidad se basaba muchísimo en lo que es el estado de su alma y su deseo de trascendencia. Y me aclaró que la trascendencia de su alma no era necesariamente otro plano, sino en su vida, que mientras esté aquí, que tuviese sentido. Y ahí es donde ella dice que empezó su viaje espiritual. No era nada más con lo que se le fue inculcado en la fe católica, sino que ella empieza a explorar algo más allá y esa conexión con todo lo que tiene alrededor cuando ella se preguntó de cuál era su sentido de vida, porque ella estaba aquí. Eso incluso no va a ser algo necesariamente que te va a poder, que para ella le iba a responder su religión. Y cuando le pregunté si ella se consideraba un ser espiritual o un ser religioso, me dijo ambos. Y cuando le preguntaba a mi hermana, ella no hizo la separación. Ella dice que su espiritualidad estaba arraigada fuertemente a su fe católica y a su religión católica. Y ella, mientras crece en su fe, crece su espiritualidad. Y me parecen que estas dos posiciones son bastante interesantes porque creo que demuestran dos lados interesantes de la espiritualidad y que para mí me han forjado de manera particular. Yo veo la espiritualidad, y acá es demasiado importante obviamente resaltar otra vez que cada quien lo va a vivir, lo va a entender a su propia manera. Para mí mi espiritualidad está basada en una conexión mayor que yo. Y por supuesto, dentro de mi espiritualidad se encuentra mi religión católica. Y ahí es donde yo encuentro fuerza. Yo encuentro fuerza dentro de los principios y los dogmas que yo sigo bajo mi religión católica, pero incluso lo que a mí no me logra explicar mi religión católica, yo encuentro esa fuerza dentro de mi espíritu y dentro de las reflexiones que yo hago, porque yo puedo rezar un rosario y luego medito o me siento a hacer mis agradecimientos mañaneros, pero también estoy aplicando el mindfulness, que a lo mejor no entra necesariamente dentro de religión. Entonces para mí mi espiritualidad está basada en mi conexión con algo mayor y encuentro y se sostiene muchísimo en la fe católica. Entonces ese es mi approach a lo que es el tema de la espiritualidad y así lo concibo yo en mi vida.
Qué bonito, Anaví, y de verdad me siento muy identificada con alguna de las cosas que dices. Yo desde muy pequeña he estado en esa búsqueda espiritual y creo que en esa búsqueda de las respuestas sobre por qué estamos aquí, para dónde vamos, me di cuenta que la espiritualidad es la respuesta. Para mí, la espiritualidad es una forma de vivir, para mí es una filosofía. Y dentro de esta filosofía, en mi caso, esta ha sido moldeada a través de mis experiencias, a través de mis vivencias. Yo crecí en una casa profundamente católica, en un colegio con bases católicas, hice todos mis sacramentos hasta la confirmación y bueno, tengo bases y estructuras, mi estructura de creencias y de valores está bastante edificada desde el catolicismo, lo cual agradezco y tomo muchísimas cosas que me han servido de entenderme como un ser humano que es un instrumento de Dios en la tierra. Para mí ha sido sumamente poderoso. Sentirme que soy parte de un plan divino y que estoy bajo la cobertura y bajo la protección de Dios o un ente superior, para mí ha sido fundamental y ha sido lo que me ha sostenido en muchos momentos de mi vida. El tema de que todo pasa por alguna razón y que todo está configurado de manera perfecta bajo un plan divino, de verdad que a mí muchas veces me ha dejado mucho más tranquila y me ha empoderado y me ha dado ese piso en muchas de mis experiencias personales. Sin embargo, también he tenido experiencias cercanas con el tema de la numerología. Yo leo el taoísmo todos los días, también hago meditaciones con Deepak Chopra sobre las leyes del universo. De verdad que he tenido contacto y experiencias con otras religiones, con otras filosofías de vida y desde mi perspectiva yo creo que cada quien debe tomar con lo que se sienta cómodo y eso es lo que yo he tratado de hacer. Por ejemplo, yo ahorita me estoy leyendo el libro blanco y creo que bueno, que esto es un tema que habla por ejemplo del ser humano como Dios creador, del amor como energía suprema y bueno, que todo esto es muy bonito y te da herramientas favorables, pero creo que lo imprescindible aquí es construir tu verdad y creo que para mí la espiritualidad se trata de eso, de identificar qué es verdad y qué es mentira para ti y creo que saber cuestionarnos las estructuras que tenemos, replantearnos a nosotros mismos y encontrar esa conexión con algo superior en todo esto para mí es creo que la base de mi espiritualidad y es la forma en cómo yo la vivo, en transformar la filosofía en sabiduría. Para mí siempre ha sido muy importante la filosofía de Spinoza, el panteísmo, que plantea que todos estamos hechos de una misma fuente divina y que en el momento en que nosotros sentimos o profundizamos esa conexión con ese ente superior, pues se incrementa nuestra fe, se incrementa nuestro ímpetu y pues es una filosofía que a mí me ha acompañado a lo largo de muchos años y que trato siempre de realzar y de también vernos a todos como iguales y a todos tocados por esa misma energía, tocados por esa misma fibra y bueno, solo está en nosotros darnos cuenta y saber que tenemos todas las capacidades para crear, para soñar y para hacer que las cosas pasen. Por mi parte, yo igual crecí en el catolicismo, hice mi confirmación, todo. Y después me fui a Asia y aprendí sobre las religiones asiáticas, sobre el budismo. Pero a medida que aprendía sobre otras religiones, que como hemos dicho no es lo mismo religión que espiritualidad, me fui alejando de las creencias religiosas y yo creo que para mí la espiritualidad es lo que queda cuando quitas lo que diferencia una religión de otra. Porque todas las religiones tienen muchas cosas en común y después tienen cosas diferentes de quién es el Mesías, de quién es el profeta, pero todas tienen ese algo en común de algo más grande que nosotros y creer en algo más allá. Pero lo que muchas veces se asocia a ese creer en algo más grande que nosotros es con lo que no estoy tan de acuerdo, porque muchas veces creo que pensamos que para ser buena persona tienes que pensar que hay algo más grande que tú, porque si no, ¿por qué ayudarías? O para que tengas una motivación por hacer algo con tu vida, tienes que creer en que hay algo más grande que tú. O que
esa espiritualidad es necesario para tener una vida completa, es necesario para encontrarle un sentido a la vida, y en mi opinión ese no es el caso. Por lo menos yo me identifico como agnóstica, no estoy segura de si hay algo más grande, no estoy segura de que no, pero no creo que sea necesario creer en algo más grande que yo para ser buena persona, para hacer las cosas que quiero hacer con mi vida, para sentirme motivada a hacer las cosas que quiero hacer. Simplemente lo que me sostiene es la creencia en que la vida vale la pena vivirla, la creencia en que las personas son buenas en el fondo, o sea, que cada uno es bueno desde que nació, es mi creencia en las personas, en el amor, en las conexiones, pero no necesariamente en un espíritu más grande que yo, que creó el mundo y que está planeando todo. Simplemente es creer en que van a pasar cosas buenas, en que la gente es buena. Eso es lo que me mantiene y no siento que necesito creer en algo más grande que yo. Aunque me parece que la espiritualidad en general sí es bueno para la sociedad, sí me parece que ayuda a mucha gente, ayuda a motivar a mucha gente, sí ayuda a que mucha gente sea buena persona, los motiva a ayudar, pero no siento que es necesario para todos. Siento que el que la necesita, súper chévere, súper bueno, ayuda en general a la sociedad, sí, siento que no es necesaria, pero tampoco es dañina, entonces soy como neutra en cuanto a la espiritualidad. Me parece que cada quien lo maneja como lo quiere manejar, lo lleva, lo desarrolla a la medida que lo quiere desarrollar, y el que no quiere, también. Yo no considero que la espiritualidad suponga algo más grande. De nuevo, etimológicamente la espiritualidad lo que supondría, aunque hay muchas formas de interpretar el lenguaje, pero lo que supondría es la existencia de un alma, y que, lo he mencionado científicamente, incluso se podría interpretar como una fase cerebral que puedes experimentar. Yo lo que creo, y voy a ser súper reiterativa con esto, a mí me emociona muchísimo todo lo que traen las nuevas generaciones. Me encanta, en verdad no podría estar más feliz de haber nacido en un mejor momento. O sea, siempre que pienso como si pudiera haber nacido en otra parte o en otro momento de la historia lo habría hecho. No, definitivamente este es el mejor de todos comparados con los anteriores en muchos sentidos, y es por lo que les mencionaba. Por ejemplo, en temas de machismo, los sistemas de opresión hacia el género femenino en razón de su género, es decir, de su aparato reproductor, han sido históricamente las religiones tradicionales. Entonces yo no me podría sentir en un mejor momento de la historia para estar viva, y esta redignificación que se le da a la espiritualidad como un estudio incluso de esta parte y esta capacidad humana, porque yo sí considero que es una posibilidad inherente al ser humano si la entendemos como una parte cerebral que tú puedes desarrollar o no, al igual que tus emociones, tú las vas a tener, pero tú puedes elegir tener inteligencia emocional, aprender a gestionarlas o no. Y me pasa lo mismo con la espiritualidad. Yo creo que lo que se ha dado con todo lo que Clau mencionaba son diferentes herramientas que han permitido la libertad, de que la gente ya no se sienta oprimida por un concepto que solo permitía pensar de esta manera o de esta otra, porque venimos de un mundo donde se nos enseñó, de pronto no mucho a nosotros, pero a nuestros padres y abuelos sí un montón, que las cosas eran blanco o negro, verde o café. Si te ibas a casar tenía que ser con un hombre, si ibas a hacer esto era para allá o para acá, y estamos en un punto de la historia en el que hemos deconstruido todo esto y nos hemos dado cuenta que esto no era una verdad absoluta, que esto era una premisa a través de la cual construyeron patrones sociales y sobre la cual se edificaron sociedades, pero que no es lo que realmente es, y que todos en esta búsqueda de lo que es, porque aún no se ha fijado una verdad absoluta, la gravedad en la Tierra no es la misma que en la Luna, en este camino se han abierto una cantidad de puertas y posibilidades que también se les denomina nueva era. Entonces es como prácticas de mindfulness y lo que tú hablabas de manifestation things y formas de manifestarlo. Yo he estado mucho estos días pendiente de varios estudios sobre la ley de atracción. Esta conversación ya la habíamos tenido con Clau. Yo no creo que funcione como que tú te sientas y le pides al Espíritu Santo, bueno, en este caso al universo o lo que sea, que te dé un pan y ya te lo va a dar. Para mí eso no funciona. Yo siempre le digo a mi mamá que esa película o ese libro del secreto le falta una parte muy grande, y es la acción. Claro, si tú te fijas el objetivo y lo tienes clarísimo y dices, pucha, yo para allá voy. Por ejemplo, en mi caso con la presidencia, yo sé cuál es, pero no me puedo sentar a ver si Diosito quiere, porque Diosito seguramente va a querer, pero pues yo me tengo que llevar y tengo que, sí, prepararme, estudiar, no sé, muchas cosas. Yo creo que eso es una parte. Luego, hacer las paces psicológicamente con tu yo interno, incluyendo, si tienes, en mi caso tengo 25 años, a la niña, entonces ahora hay sanaciones del vientre, hay terapias de regresión, hay una cantidad de cosas que lo que hacen es hacer que estés en paz con tu ser, para en el momento en que tú dejas atrás estos traumas que pudiste haber tenido, y traumas no porque te haya pasado algo horrible, sino porque tal vez cuando
cuando somos niños interpretamos un no como el rechazo de la vida y eso puede tener una repercusión gigante sobre la autoestima de la persona que lo puede llevar a su vida de adulto. Cuando tú empiezas a sanar todo esto que interpretaste como un rechazo y de ahí derivaron una serie de conductas y patologías y haces las paces con eso y te sanas con tu pasado, seguramente puedes tener un presente y un futuro mucho más sano, mucho más consciente. Creo que se trata de eso, como más allá de definir si se cree o no en el alma, porque son creencias muy privadas, pero en este espacio sí como existen, abrir la puerta a la existencia de muchas fases y capacidades que tiene el ser humano y que es decisión personal estudiarlas o analizarlas o de pronto inmiscuirte un poco más en ellas, hacerlo o no. Y también yendo un poquito hacia esta capacidad humana de introspección, de pronto hay gente que la entiende como espiritualidad y hay gente que la entiende como responsabilidad con su salud mental y para mí son todas. Yo les he dicho que yo creo como en la unidad de todo y no creo que estén separadas la una de la otra ni que se contrapongan. En mi caso, en lograr tener un estado de salud mental óptimo ha sido a través de técnicas de meditación, pero también técnicas, terapias de sanación, terapias psicológicas y demás, y es como lograr que tu ser esté bien a nivel integral y entender que esta integralidad está compuesta de 1.000.000 de factores, incluidas tu salud mental, tus relaciones sociales, tu forma de pensar, tu diálogo interno, que obviamente se van a manifestar también en tu cuerpo físico, tu salud, todo esto. Entonces yo sí creo, y lo que quería fijar aquí es, para mí es inherente que tenemos estas capacidades, ahora es nuestra decisión hacernos cargo o no, pero en mi perspectiva, investigarlas o estudiarlas puede potencializar definitivamente nuestra calidad de vida, sin necesariamente creer que es algo superior o no, es algo que está en nosotros y somos igual. Valerie, creo que has dado como en el punto en muchas de las cosas y creo que tus palabras han sido muy precisas y muy coherentes con el tema de la espiritualidad. Y algo muy parecido decía Bertrand Russell en su podcast. Él tiene un podcast que se llama The Family Hour. Lo pueden buscar si les interesan estos temas. Y en su programa, que lo tiene en Netflix, Midnight Gospel, que también los invito a todos a que lo vean. Y bueno, que la espiritualidad es el autoconocimiento. Es el despertar de conciencia individual y bueno, identificar qué en cada uno de nosotros es verdad y qué es mentira. Siempre me he cuestionado el rol de la iglesia y como lo hablaba Foucault, también lo decía Gramsci, hablando de la estructura y la superestructura y todo el esquema de valores que ha cimentado la iglesia en la sociedad occidental y esta también estructura de incentivos y castigos sobre la cual se configura el concepto de infierno. Y bueno, solo los no pecadores no llegarán a él. Dijo en algún momento Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces se trata también de ver todas estas incongruencias que estas mismas estructuras, valores y creencias han fomentado en nosotros. Y bueno, saber qué realmente toca o resuena con nosotros. Desechar aquello que simplemente no nos hace bien. Pero este tema de desechar creo que es aquí donde nos tenemos que volver cada vez más espirituales, porque se vuelve una lucha con nosotros mismos, una lucha con eso que aprendimos y creímos como nuestro, que formó parte de nuestra identidad por mucho tiempo y que conscientemente elegimos desecharlo. Creo que como seres humanos tenemos que tener como mucha fe y una conciencia muy despierta para poder realmente vivir desde nuestra propia verdad. En defensa de las religiones, irónicamente, porque yo no me considero una persona religiosa, así como las religiones han causado muchas guerras, han causado muchas divisiones, las religiones yo también pienso que han traído muchas cosas buenas. Y de nuevo, no estamos hablando de religión, sino de espiritualidad, que no es lo mismo. Pero ya que estamos hablando de las religiones, en el libro Sapiens, un libro súper bueno, hablaba el autor de que las religiones ha sido una de las fuerzas que más nos ha unido como comunidades a lo largo de la historia, porque nos han traído, nos han unido en base a algo.
y nos han dado algo por lo cual luchar y algo por lo cual reunirnos y han creado comunidad y le han dado fe a la gente y les han dado una razón de ser y les ha dado fuerzas para seguir luchando, les ha dado esperanza. Entonces, de nuevo, hay muchas cosas malas con las religiones, pero no siento que todas las religiones son malas ni que la religión en sí es mala, porque siento que también ha tenido muchas cosas buenas. Pero bueno, de nuevo, volvamos a la espiritualidad, que no es lo mismo que la religión. Me da risa ahorita que empiezan a hablar full del tema de las religiones, porque sí creo que todo el tema de la evolución y cómo se ha ido percibiendo las religiones y la espiritualidad en la sociedad ha sido bastante conexa. Creo que Valerie da en el clavo cuando entra en ese punto, por ejemplo, en la época que la iglesia está vendiendo y las indulgencias, que es como que págame y vas directo al cielo por el tema de la culpa, etcétera, etcétera. Sí creo que hubo un momento en la sociedad donde hubo una unificación y se entendió que la espiritualidad y la religión era básicamente lo mismo. Y no fue hasta hace poco que líderes religiosos, la fe católica y los cristianos empezaron a hacer esa separación de espiritualidad y religión. Y en verdad creo que aquí me parece importante afincar el concepto que es que, y me pareció interesante cuando estaba leyendo sobre esto, de que la espiritualidad es individual versus que la religión es organizada, ¿no? O sea, es una serie de dogmas y de principios, los mandamientos que Mariana estaba mencionando, que es lo que en conjunto genera un conglomerado que es la religión católica y tú decides adoptarlas o no. Mi mamá, ella me decía, yo acepto el catolicismo como mi doctrina religiosa, mas me niego a ser adoctrinada por él. Y ahí está, es un tema que entra a la espiritualidad. Ella dice, si a mí o sea, lo que le estaba comentando, si ella dice que de la nada tu religión te dice que tienes que hacer algo para ti es inmoral por el tema de tu conexión y tu espiritualidad, que fue un poquito más allá de solamente los dogmas que te estaba planteando, pues entonces encuentras ese espacio de fe y encuentras ese sustento en otro aspecto de tu alma y quién eres tú y cómo tú te conectas o con tus alrededores o con ese ser mayor que ti, que es donde también se basa, para mí, en mi caso, mi espiritualidad. Dicho eso, sí creo que hay muchas personas por todo este concepto de cómo las religiones se han manifestado en el mundo y que yo soy católica, pues estoy súper de acuerdo contigo, claro, lo dices que unifica bastante y tiene todas estas cosas buenas. Yo encuentro mucha paz en mi fe católica, pero también reconozco sus cosas malas y creo que por eso, y en la sociedad que nos encontramos ahorita, ese rechazo a lo que han sido esas instituciones religiosas creo que se ha perjudicado a las personas querer explorar su espiritualidad, porque creo que conectan el concepto de espiritualidad o simplemente la palabra inmediatamente con una religión. Ay, yo no voy a explorar eso porque Dios no existe, entonces yo no voy a ver, sin darse cuenta que incluso hay momentos donde tú puedes ser espiritual sin ser una persona religiosa, y lo vemos como Valerie se considera una persona espiritual, más no se identifica con ningún tipo de religión. Creo que sí ha tenido ese tipo de efectos la religión en respecto a la espiritualidad. Sí, con el tema de la religión católica, pues como lo decía, creo que América Latina es producto de un proyecto de la Iglesia Católica, como lo decía Briceño Guerrero en El laberinto de los tres minotauros, es nuestra mater et magistra, nuestra madre y maestra. Y pues los valores que tenemos como sociedad son cimentados desde la Iglesia. Y pues los agradezco en cierta medida porque no pueden ser diferentes. Es lo que tenemos, hay que aceptarlo, pero lo que sí creo que nosotros como jóvenes y como sociedad en particular debemos hacer un esfuerzo mayor por cuestionar, por despertar e ir realmente evolucionando hacia nuestra verdad, que es única, que es propia, que es personal, y vivir sobre la base del amor que todos tenemos y sobre nuestros propios valores o patrones de vida que tenemos que ir construyendo y deconstruyendo a medida que vamos ganando nuevas experiencias. En esto creo que el tema de las tecnologías de información y comunicación, la posmodernidad, ha jugado un rol sumamente relevante, relativización de las religiones. Creo que vivimos en un mundo donde las verdades son cada vez menos absolutas. Vivimos en un mundo donde la información y el manejo de esta por muchas personas, pues ha hecho que las personas se vayan cuestionando lo que creían como dogmas que eran incuestionables o irrefutables. Por eso
hoy en día no lo vemos únicamente en las ideologías, sino también lo vemos en las religiones. Por eso cada vez menos jóvenes sienten el llamado o la necesidad de formar parte de una institución, sino que deciden vivir su espiritualidad de otra forma. Entonces creo que las redes sociales, el empoderamiento personal y en general la sociedad de la información, pues ha cambiado esta estructura de pensamiento que también genera una serie de desafíos en la sociedad. Estamos en la lucha por el control del pensamiento, de las creencias. Hay religiones que tienen pues otras formas de ver otras visiones. Si vamos a esto, el yihadismo, o la interpretación del yihad, que es la guerra, una lucha donde el que piense, donde se debe eliminar al que piense diferente. Entonces, la sociedad de la información también ha llevado a que la difusión de estas religiones también caigan en muchísimas manos y al estar tan relativizadas, pues estos dogmas preexistentes que ya teníamos generan desafíos en nuestras sociedades modernas y es a lo que nos enfrentamos. Sin embargo, pues en la medida en que se genere este activismo por el despertar de conciencias desde el amor y desde lo que nosotros creemos, pues se debe dar esa batalla de las ideas en las que pues yo me siento parte y que creo que debemos ser promotores de esto. Lo que me parece súper interesante de lo que estamos hablando es que, como decía Naví y como decías tú también, Mari, se está dando un rechazo en las generaciones más jóvenes de la religión organizada como la habían entendido otras generaciones. Se ve que cada vez menos jóvenes están entrando en religiones organizadas, menos personas se sienten atraídas a estas organizaciones, pero eso no está reduciendo la cantidad de personas que se consideran espirituales, o no necesariamente, quizás sí, pero no al mismo nivel. Y se está dando un mayor interés en estas nuevas prácticas espirituales, que no son nuevas, en estas prácticas espirituales como el yoga, como la ley de la atracción, que todas ellas son espirituales en el sentido de que crees en algo más grande que tú, crees en que si haces las afirmaciones, el universo va a traer cosas, crees en algo más grande que tú, que es la base de la espiritualidad. Entonces creo que es muy interesante por qué se está dando esta nueva atracción hacia la espiritualidad, pero de una manera diferente. ¿Por qué se está rechazando la religión, pero no la espiritualidad? Quiere decir eso que la espiritualidad es inherente a los seres humanos y entonces ahora que nos estamos alejando de las religiones, nos estamos acercando a otros tipos de espiritualidad porque necesitamos la espiritualidad en sí, porque es natural buscar respuestas y es natural querer encontrar algo más grande que nosotros, o es simplemente porque seguimos buscando respuestas y porque aún la ciencia no nos puede proveer con las respuestas. Hay varias cosas de las que dices, Clau, con las que estoy bastante de acuerdo. Primero porque remitiéndonos al origen etimológico de espiritualidad, viene el griego spiritus, que significa respiro o puede ser interpretado también como alma, alis, relativo a, aunado al sufijo cualidad, que es dado por el dat. Para mí, cuando se habla de espiritualidad, se refiere a la unión entre todas esas fases que componen la humanidad. Y el ser humano pues tiene cerebro. Entonces para mí el espíritu, entre comillas, es una parte del cerebro, la mente, que investigarlo nos puede proporcionar herramientas que mejoren nuestra calidad de vida. Yo no tengo ninguna religión, no me gustan las religiones porque, de nuevo, yo creo mucho en el lenguaje y la importancia de cómo a partir del lenguaje se construyen realidades, la programación neurolingüística y la gestión de las emociones. Y el lenguaje referido a la religión significa religare, que es volver a unir, como si a ti te hubieran tirado de un paraíso. Y esa premisa es la que miles de religiones venden en el mundo históricamente. Dios te creó y te tiró del cielo a la tierra. Ahora sí, tú verás qué cosas vas a hacer para volver a subir al cielo. Entonces, bueno, veíamos como en la Edad Media incluso la Iglesia Católica vendía estas tablas carísimas que te garantizaban ir al cielo. O sea, eso parte
de un Dios castigador, de un Dios malo. Y lo mismo, esta idea de infierno contra la que han luchado históricamente, es un lugar horrible, y entonces socialmente se han inventado esta estructura de discriminación y un discurso que lo que hace es perjudicar el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la persona en todas sus fases. Y por la parte del judaísmo también existen víctimas y victimarios, está el culpable y este concepto de culpa que tanto daño nos ha hecho, y me incluyo porque también recibí una formación católica, y luchar con esta culpa de no se puede hacer esto porque es pecado y todas estas cosas. Yo ya les he hablado tal vez en otros podcasts sobre los programas de biopoder que se ejercen en las diferentes sociedades, y esto lo planteaba Foucault, y es como la confesión en la Edad Media y en general por la Iglesia se ha utilizado como un mecanismo de biopoder para controlar la sociedad. Entonces, a través de la confesión sacas la culpa, lo exculpas, y en el catolicismo existe la mea culpa. Todo es culpa mía, todo lo malo que pasa es porque yo hice algo malo, Dios me castiga. En el judaísmo la culpa es externa, la culpa es de los demás son los malos. En el catolicismo el infierno es eterno, te vas toda la vida para el infierno. En el judaísmo el infierno es como un periodo de prueba en el cual te purificas. Pero esta serie de creencias para mí le han hecho un daño sistematizado a la humanidad, y lo único que han generado es violaciones masivas a derechos humanos, falta de tranquilidad, problemas en la salud mental, una serie de preceptos que no funcionan. Entonces yo sí estoy súper en contra de las religiones. En favor de las religiones diré que lo único que me parece bueno de ellas es que es el canal por el cual las personas se conectan con ellas mismas o con su, entre comillas, Dios interior. Yo creo en todo. El principio que define mi vida es la unidad. Todos estamos unidos con todos. Yo me considero un ser humano unido con la tierra, con el cielo, con las plantas, con todos los seres vivos, con los animales, al punto de que ni siquiera soy capaz de comer un animal porque me siento unido con este. Ni siquiera se trata solo de la empatía de ponerme en el lugar del otro, sino es que somos uno, no me tengo que poner en su lugar porque ya somos uno. Para mí la espiritualidad en este caso se refiere a esta parte, si queremos llamarla cerebral, mental o lo que sea, porque ya en esos términos creo que ni siquiera hay pruebas científicas. En Suiza está el bosón de Higgs, que es esta partícula entre comillas de Dios que están tratando de comprobar como el origen de las demás partículas, pero no me quiero meter a un tema mucho más denso, simplemente a decir que para mí la espiritualidad es la conexión con todo, sentirme una con todo, y a partir de esto considerar que en el mundo todas las acciones tienen para mí dos emociones que las originan, y son el amor o el miedo. Cuando tú empiezas a despertar en conciencia, revisarte cada pensamiento, cada emoción, cada acción, y estás pensando, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Qué quiero hacer? Este impulso, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Cuál es el origen de esto? Y puedes, porque tienes la capacidad de discernir, elegir con cuál quedarte. Estoy actuando desde el amor o estoy actuando desde el miedo, y por eso actúo impulsivamente y tal vez termino haciéndole daño a alguien más, que significa que me hago daño a mí misma, o actúo de manera consciente, y ahí es donde entra el mindfulness, que es una práctica donde me siento unida al todo. Muy bien, tengo emociones, las tengo que gestionar, entonces cada acción empieza a ser consciente. Para mí la vida se trata de ir de manera consciente realizando todos los procesos que sea que vengan, revisarse constantemente. Mucha gente dice que es un trabajo cansón, que es un trabajo que te demanda mucho, y sí, yo no lo veo como algo cansón, pero sí es algo que en la medida que tú decides y eliges responsablemente activarlo, se queda para siempre. Entonces, por ejemplo, para mí, claro, ya les conté que he luchado durante muchos años con el concepto de culpa. Entiendo hoy día, primero, que para mí todo pasa porque tiene que pasar de esa manera. Ahora, eso no es como vamos a sentarnos a esperar que pase, no, se requieren acciones contundentes que determinen el resultado, y que estas acciones tienen que estar prepensadas, que tienen que ser 100% conscientes, y 100% conscientes o estar despierto significa asumir también las consecuencias, evaluar la acción en completo, ir por la vida causando el mayor beneficio para el mayor número de personas, o simplemente, si no puedes causar beneficio, no hacer daño, y respetar todas las decisiones, todas las creencias de los demás. De nuevo, yo he fijado mucho esta postura en contra de lo que tradicionalmente han fijado las religiones. Sin embargo, un mundo en el que todos quepamos, un mundo que funcione para todos, parte del principio de unidad, del principio de conexión, también de la escucha generosa, y de cómo, independientemente de que cada uno gestione sus
sus emociones, podemos crear un mundo funcional y un mundo consciente. Y agradezco este espacio de conversación porque nos permite también deconstruir, no solo fijar nuestra postura, pero deconstruir todos estos preceptos sociales arcaicos y anacrónicos que tanto perjuicio han causado socialmente. No, estoy súper de acuerdo. Y con eso quiero ir otra vez al episodio que nosotros tuvimos de salud mental, que hablábamos del bienestar, ¿no? Y lo importante que dentro del bienestar entra la conexión. Y si algo, a lo mejor no estamos todos en acuerdo con que es una conexión con algo superior a ti que existe, o no solamente la conexión que existe entre seres humanos, pero que la conexión es algo súper fundamental. Y yo creo que, agarro también lo que dijo Clau, que es que creo que estamos en un punto de la historia de la humanidad donde nosotros estamos cuestionando todo lo que se nos había enseñado previamente. Y hay todas estas campañas para cuidar tu cuerpo, tu mente y, entre comillas, tu espíritu. ¿Y a qué es lo que voy? Por ejemplo, con el tema de cuidar tu cuerpo, se está moviendo y promoviendo el ejercicio, comer bien, no tanto para verte bien nada más, sino para que tu cuerpo esté bien, tu cuerpo esté saludable. Vemos en temas de mente como durante los últimos años el tema de la salud mental ha sido demasiado importante. Y la realidad es que cuando unes esos dos y tienes un estado de bienestar, te vas a sentir conectado con lo que está a tu alrededor. Y yo creo que eso es un tema lo que está un poco mencionando como una forma de fortalecer tu espíritu, y eso también a su vez la espiritualidad, porque no solamente se arraiga en lo tradicional donde tienes herramientas que se han utilizado desde antes, sino son nuevas que se han popularizado, la meditación, el mindfulness, etcétera, etcétera. Son también herramientas que tú tienes para fortalecer esa conexión que tienes con tu alrededor, y eso hace, y es un proceso de espiritualidad que vas explorando. Y yo voy a ser honesta, yo sí soy de las personas que tiene su script, su guión de manifestación, lo aprendí, yo sí cada vez que quiero algo full lo manifiesto, y luego obviamente, por supuesto, trabajo para ello, ¿no? O sea, no es que yo espero que las cosas por obra y gracia del Espíritu Santo me aparezcan, pero sí creo que es importante que la línea del tiempo natural del hombre nos ha llevado a un punto donde incluso con el cuestionamiento la conexión es algo fundamental para el ser humano, y es a través de la conexión de nosotros vamos a poder encontrar respuestas que a lo mejor no vamos a encontrar ni en la ciencia ni en la religión, que es básicamente las ganas que tú tienes para tú satisfacer de cuál es por qué tú estás aquí. Y creo que cuando tú respondes por qué tú estás aquí, encuentras muchísima paz, que es lo que muchas personas al final es lo que están buscando. Creo que el bienestar se viene dado por cuerpo, mente, y finalmente ese proceso espiritual que logras cuando también estás tocando los dos anteriores. Y eso es algo que me parece súper lindo. Creo que el espacio donde estamos ahorita en la sociedad y la evolución de los conceptos de espiritualidad desde antes de las culturas indígenas a religiones institucionales, a ahorita a lo mejor como romper hasta cierto punto de acuerdo con las religiones tradicionales, pero hasta cierto punto tampoco estás de acuerdo. Creo que esas conexiones nos han hecho más fuertes y sí fomentan la espiritualidad. Creo que también otra cosa que muchas personas han cuestionado a raíz de la espiritual es que dicen, bueno, pero a lo mejor esa conexión, esa empatía es lo que les faltan a nuestros líderes. Entonces yo creo que una pregunta también es hacerse es, ¿el mundo estaría mejor con líderes más espirituales o simplemente no es necesario, sino es más un tema de ética y de valores? Mira, para mí la política, más que un tema de ética y de valores, creo que es un arte. Y yo creo que el gobierno es para los mejores. Y creo profundamente en la meritocracia en todo el sentido de esta palabra. Entonces, para mí, creo que el tema de la espiritualidad, claro que un líder político debe tener un carácter o ciertos temas de él mismo resueltos. Sin embargo, la forma en la que lo viva no es determinante ni crucial para que un líder político sea mejor o tenga una buena gestión de gobierno, porque al final yo creo en la política más desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia y de la evaluación de resultados que de otra cosa. Entonces, si tiene o no tiene la característica, creo que es un plus, pero no es un condicionante. Entonces, bueno, para mí, más allá de ello, creo que la espiritualidad es un tema que se vive muy personalmente y que yo en particular creo que la mente humana pues tiene muchísimas estructuras que no la dejan sentir o percibir quizás otros elementos que están allí, pero bueno, que algunos están más o menos despiertos y que realmente no somos quienes para decir si verdaderamente existen o no existen, y que se trata de estar en paz
con nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que el hombre, mientras intente dar respuestas, pues siempre seguirá abordando, categorizando toda esta experiencia humana, y que bueno, para mí es fascinante y es un mundo totalmente ilimitado y con una riqueza que de verdad es súper variada, y creo que bueno, podemos pasar una vida entera hablando y debatiendo sobre este tema tan variado, pintoresco, y que cada quien lo vive de manera tan única y con diferentes experiencias. Agradecemos a toda nuestra audiencia haber participado en este episodio, que para nosotros es muy importante y seguramente para ustedes también, un tema un poco controversial, pero que a la vez, como lo hemos propuesto desde nuestras diferentes perspectivas, seguramente puede aportar para el crecimiento social. Finalmente, quiero decirles que lo más importante es que cada uno encuentre su camino en todas las acciones de su vida, que esto sí es una premisa no espiritual, sino social incluso, y es buscar generar el mayor beneficio para el mayor número de personas y también en beneficio propio. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Este es un espacio nuestro y también de ustedes, y nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao. Bye. Chao. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades, compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.